como decía Carmen, la semana tenemos ya 7, 10 días que tenemos un solo tema en la palestra y hay una especie de olvido colectivo de las demás cosas que nos siguen agobiando y estamos obviamente forzados a seguir hablando del tema haitiano. Yo veía antes de ayer 2 guardianes en una conocida tienda en la parte este de la ciudad que fueron asesinados. Ayer vi en Santiago que también hubo hechos de violencia, lo que te demuestra que el país sigue con sus problemas, con sus inconvenientes. Las cifras económicas han sido ajustadas a un 3%, lo que significa que la actividad económica se ha ralentizado y eso va a tener su impacto no solamente en los niveles de vida, sino también que va a tener el impacto para fines electorales. Si bien el Banco Central ha tenido el buen tino, como de costumbre, de empezar a bajar la tasa, y eso implicará más circulante y un poco más de dinero, y habría que esperar cómo esas cosas inciden posteriormente, porque ya estamos muy cerca de las elecciones. En febrero tenemos las municipales, en mayo tenemos las presidenciales, y todavía nadie sabe cuáles son los candidatos seguros a ninguna posición. Por ejemplo, el PRM tiene en la candidatura a la sindicatura, hubo varios candidatos, luego esos candidatos se han retraído. Parece que es la hija del expresidente Mejía, Carolina, pero todavía hay algunas cosas indefinidas. La alianza no arranca. Me refiero a la alianza PLD, UPU y el PRD, aunque eso podría quizás avanzar y plasmarse. Una cosa sí es clara en este momento de incertidumbre, aunque sobre eso podemos volver más tarde, y es que sencillamente no está claro que el presidente se va en primera vuelta, ni tampoco está claro que la alianza va a poder ser efectiva si no se da una unidad efectiva, valga la redundancia, plena, que se pueda ver la integración. Algo que yo creo que, doctor, yo creo que esa alianza se anunció como una especie de publicidad de expectativa para crear ya el clima de una posible unidad, pero a lo interno falta articular una serie de elementos que son esenciales para sacar a andar una campaña política y sobre todo también, doctor, para poner en la palestra una imagen que en el futuro cercano hubiese sido imposible de imaginar, que es un saludo de mano o una mano levantada entre Danilo Medina y Leonel Fernández. Bueno, lo cierto es que el anuncio empezó maltrecho, porque entonces se anuncia una alianza, pero es una alianza limitada a ciertas jurisdicciones. Las plazas grandes donde está la votación no estaban ni siguen todavía, ni están todavía sometidas al acuerdo. Y tú haces un anuncio y en el anuncio faltan las cabezas más representativas de esos movimientos políticos. Es obvio que no empezó con buen pie. Eso no quiere decir que no se plasme más adelante, en la medida en que la oposición también, los miembros individualmente entiendan que o se unen o van a ser barridos por el oficialismo, en la medida en que algunas emocionalidades y ambiciones se dejen de lado y que se empiece a pensar de una manera más racional, con el, digamos que con la parsimonia y la frialdad que amerita el juego político, porque el juego político es un juego práctico, un juego de eficiencias. El enemigo de hoy es el aliado de mañana y viceversa.
Y no hay dudas de que entre Danilo Medina y Leonel Fernández hay dificultades, y esas dificultades no solamente son entre ellos dos, hay personas en la alta dirigencia del PLD, no es la mayoría, porque la mayoría tiene relaciones cordiales con el expresidente Fernández, pero hay algunas personas que entienden que Leonel traicionó la causa, y en el caso de Danilo Medina, todo lo que ha venido en términos de persecución a él y a su familia, independientemente de lo legítimo que pueda ser la acción, se le culpa por razones políticas a Leonel. Y esas son heridas que tardan en restañarse, si es que alguna vez eso se logra, y obviamente eso está ahí. De todas maneras, he querido únicamente pintar el cuadro de que los altos precios siguen ahí, la delincuencia sigue ahí, el problema del tránsito, los problemas sanitarios, el problema con los apagones, las altas tarifas de la electricidad, en fin, todos los problemas que nosotros tenemos como sociedad, ni hablar de la educación y otros, están ahí. Pero estamos distraídos totalmente con un problema en el que yo entiendo que hay un tranque, que el principal inconveniente, estoy hablando del tema haitiano, es cómo sale el presidente de una manera honrosa del tranque. Y básicamente la situación es esta. En política, al igual que ocurre, ayer lo decía Malón en un artículo muy pintoresco en el Listín Diario, el amigo Malón, que es miembro del staff del matutino, que pasa como en las peleas de barrios, él señalaba en los juegos de billar, en las peleas de esquina, en fin, que son lugares en los cuales si usted golpea la mesa, usted tiene una de dos: o usted empieza la guerra y la gana, o usted no hace nada y entonces queda en una posición que es normalmente vergonzosa en ese tipo de ambientes. Esto es verdad que no es lo mismo. Este es un conflicto entre dos estados. Hay aspectos de derecho internacional público. Ya esto está en el seno de la ONU, pero tiene muchos ribetes de peligrosidad en cuanto a que el presidente pueda salir. Ojalá y salga. Aquí no estamos hablando de un tema político individualista, estamos hablando del país. Pero no es fácil salir de esto con una posición unitaria, con una posición ganadora, por muchas razones. El presidente cerró la frontera por todas las vías. Y la idea es: yo no levanto la prohibición hasta tanto no se detenga el canal. ¿Cuál es el inconveniente? Que Haití no tiene un interlocutor válido, tú no tienes un Estado, ahí no hay Estado, ahí tú tienes grupos trashumantes donde tienes los supuestos gobernantes oficiales arrinconados por las bandas que ellos mismos no pueden salir. Cuando tú tomas un Estado desde el punto de vista político y desde el punto de vista social, y tú dices, ¿qué constituye un Estado? Bueno, un Estado es el representante jurídico de una nación, habla por una nación, vincula a ese Estado en términos de derechos y obligaciones, pero ese Estado tiene algunas características. Por ejemplo, tiene una fuerza pública que controla el orden, las leyes de policía, como se llama. ¿Y qué es lo primero? Bueno, el crimen, el delito, el orden, que no se atente contra la seguridad de las personas, contra los bienes públicos, contra las propiedades privadas. Ese mínimo, para no entrar innecesariamente en otros aspectos de lo que configura un Estado que no vamos a examinar. Entonces, lo primero que tú tienes que decir es: ¿quién controla el orden público? O mejor dicho, el caos en Haití. Lo controlan las bandas. Y fíjate que Haití no tiene unidad en nada, excepto en una cosa: posición anti-República Dominicana. Fíjate que las bandas confirman y apoyan que siga la construcción del canal. Se ha dicho, yo no lo he oído en un comunicado, pero sí sé que hay un documento del ministro de Agricultura y sé que hay una posición de las autoridades, quizá dicha en privado, donde se acepta que la construcción del canal afecta a República Dominicana. Ayer vi una versión de que las aguas se desvían, no como dijo el presidente, para
fundos agrícolas, sino para una explotación minera aparentemente de origen privado y que los trabajos los realiza una empresa privada. Entonces la pregunta es, si tú tienes un estado en anarquía total, si en ese estado anárquico los supuestos representantes estatales carecen del poder para llamar al orden y detener la obra, si la obra está apoyada y protegida por aquellos que realmente controlan el país, que son las bandas, con los diferentes líderes de esas bandas, incluyendo al representativo y pintoresco Barbecue, tú dices, bueno, pero ¿con quién vas a lograr eso? Bueno, una esperanza remota que yo particularmente me sorprendería es que Naciones Unidas finalmente ordene la intervención con una fuerza militar de algún país. Kenia originalmente se ofreció, pero parece que eso se enfrió. Y este tema tenemos más de un año hablándolo, porque recuerden que fueron las autoridades oficiales de Haití quienes dijeron que querían la intervención, el señor Henry, y eso no se ha producido. En Naciones Unidas eso se ha estado pasando la cubeta de un lado a otro y nadie se quiere meter en Haití por razones obvias. En Haití usted lo único que puede tener es pérdidas de vidas humanas, reclamos, porque inmediatamente vienen una serie de países que le juegan a Occidente la posición contraria a decir que tú estás vulnerando la soberanía. ¿Pero la soberanía de quién? Haití es inexistente, Haití es una ficción, Haití es ingobernable de hace tiempo y todos lo sabemos. Ahora se ve mucho más claro porque la situación ha llegado a un punto extremo. Síguenos en las redes sociales y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Recuerda que el Matutino Alternativo no es otro más, es diferente.